¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. ¿Algún día se ha preguntado usted de qué está hecha realmente su felicidad? Tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la familia, con la autoestima, con la apariencia, con cómo está la política. ¿Con qué tiene que ver? Seguramente si uno se hace esa pregunta, la siguiente es ¿de qué se construye la felicidad en una sociedad? Que es un asunto mucho más complejo, pero más o menos de los mismos argumentos y las mismas variables. Ahora que estamos cerrando el año, vale la pena preguntarnos cómo anda el estado de ánimo entre las mexicanas y los mexicanos y a qué se debe ese estado de ánimo. Tenemos algunos estudios, tenemos especialistas, tenemos argumentos y hoy en la noche, francamente, ganas también de reírnos un poco de nosotros mismos. Comenzamos. ¿Cuál es su estado de ánimo ahorita? Muy bueno. Muy bueno. Claro que sí. ¿Está usted contento con su vida? Claro que sí, muy contento. ¿Cuáles son las cosas que lo hace contento? Trabajar, estar vivo, eso es lo que me hace contento. Así de sencillo. Así de sencillo y fácil. Yo creo que es la actitud la que hay que tener en este momento para ser feliz y para estar contento. ¿Estás feliz? Sí, claro que sí. Contento, satisfecho, feliz, pleno. ¿Qué cosas me hacen feliz? Estar con mis amigos, la familia, hacer lo que me gusta hacer, porque la felicidad está en mí, no allá afuera, ¿no? No hay que buscar. ¿Cuáles son las cosas que la hace feliz? Mis nietos, mi esposo, mis hijos, el mundo, según como lo viva uno. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que se tienen que tomar las cosas como vienen para que uno mismo salga adelante. Es una cuestión de actitud, entonces. Ándale, así es. Porque hay que tomar la vida como viene, por eso. Bueno, pues en estos programas ya de cierre de año vamos a hablar de nuestro estado de ánimo, como hablaba en la introducción. Y no es fácil realmente averiguar cómo anda el estado de ánimo de la sociedad. Es una abstracción muy grande. Y realmente tenemos datos bien interesantes para ello. Y sobre todo, gente con mucha inteligencia y con bastantes años de estudio y de investigación en el tema. Les doy la bienvenida. Me hace muy feliz tenerles aquí. Y bueno, como es tradición aquí en Espiral, ustedes se presentan. Gabriela de la Riva, comenzamos con usted. Pues yo soy Gabriela de la Riva. Yo me dedico a hacer investigación de mercados en México hace más de 30 años, hace como 30 años. Y tengo 6 nietos. Es un buen dato. ¿Qué te puedo decir? Eso ayuda a Eso conocer cómo va ayuda en el estado de ánimo mucho. ¿En qué Eso sí te puedo andan los decir. nietos? En la generación Z, son muy chiquitos mis nietos, pero un baby boomer con una generación Z ayuda. Y son muchos los regalos de Navidad para la semana que entra. Por supuesto. Bueno, ¿qué te cuento? Ahí les mejorará el estado de ánimo. Me da mucho gusto tenerte por acá, Gerardo Leiva. Bienvenido. Muchas gracias. Yo soy el titular del área de investigación del INEGI. Soy economista, tengo 17 años trabajando para el INEGI. Me ha tocado hacer encuestas. ¿Naciste en el INEGI? Más o menos, entré a la sección infantil y me ha tocado hacer varias cosas, ser asesor, ser responsable de distintas encuestas, de censos. Y desde hace algunos años para acá estoy a cargo del área de investigación, área nueva en el INEGI. Y llegando a esta área tuve que enfrentarme a una serie de temas nuevos. Uno de estos, la medición del bienestar desde un punto de vista distinto a como se hace tradicionalmente. Percepción de felicidad. Uno de los elementos de la medición del bienestar. La Constitución estadounidense dice que uno de los derechos del ser humano es justamente perseguir la felicidad. Y todo el mundo se pregunta, ¿y cómo se mide si se cumple ese derecho o no? Te pregunto si con esta encuesta podrían ustedes hacerlo en Estados Unidos o si tuviéramos esa garantía aquí. No sé si sepas que por poquito nosotros también tenemos una constitución así. En la constitución de Apatzingán veo una referencia a la felicidad también como derecho de, pensé que lo decías por López de la Obrador, porque población. López Obrador también hablaba del derecho a la felicidad. Del amor. Pero pues yo creo que es información muy interesante. Yo creo que es difícil que podamos decir ya somos felices o no somos felices. Más bien lo interesante de esta información, y lo vamos a platicar creo que durante el programa,
es ver no nada más el dato de promedio nacional, sino qué es lo que hay detrás, ¿no? ¿Por qué algunas personas me responden muy alto y otras personas medio y otras personas de plano responden que están en la lona en términos de mayoría su... importante está feliz con su cuerpo, ¿no? Se siente muy bien con el físico que tiene, o sea que sí llama la atención, sobre todo por la crisis de obesidad que traíamos, pero hablamos de eso. Jorge, buen día, me da mucho gusto tenerte. Bueno, pues yo llevo ya más de 20 años dedicado al estudio de opinión pública. Otro que nació ahí, ¿verdad? Casi, ¿no? Apenas salido de la licenciatura, desde la parte académica como de la parte empresarial, digamos, énfasis en pues, todos los asuntos públicos, comportamiento electoral. Actualmente, pues, tengo una empresa que se dedica a la medición de estos temas, Buen Día Laredo, y bueno, pues, interesadísimo en todos estos temas que nos reflejan lo que quieren los mexicanos, lo que no quieren, lo que proyectan, demandas y carencias. Bienvenido, me da mucho gusto. Y has trabajado bien, por el otro lado, mecanismos para que los mexicanos digamos la verdad cuando nos enfrentamos a las encuestas. Bueno, ha habido una suerte de saturación de encuestas que a lo mejor nos traen medio sesgados en las opiniones. Tienes que trabajar, digamos, hay mucho en la literatura de psicología social, la deseabilidad social, ¿no? Digamos, esta tendencia de la gente a ser particularmente vulnerable a presiones sociales y dar respuestas socialmente aceptables, ¿no? Entonces tienes que un poco... Ser políticamente correcto, decir que vas a votar por un partido distinto al que en realidad vas a votar. O cosas, les voy a platicar sobre Stefano Mieri Terán, un político nuevo para muchos, pero no para quienes contestan una encuesta y que ha tenido sus altibajos en la política mexicana. Ahí te la dejo. Ok, la tomamos. ¿Existe ese personaje? Gabriela ya nos dejó. Este es el momento que yo tendría que irme a corte para que se quede todo el mundo en el programa. Yo ya apunté Stefano Mieri Terán, estoy aquí apuntando. Bueno, hijo de una fundación, supongo. Sí, Gabriela, me imagino que sí, pero bueno, gracias Ricardo. Bueno, yo llevo un rato, no tengo, digamos, con la formación tan metodológica que tienen mis colegas en la mesa, pero bueno, llevo un rato trabajando con el tema de jóvenes, con el tema de redes sociales. No tengo nietos, pero tengo un perro que es muy feliz. Yo no sé si los encuestan también a las mascotas, pero creo que el tema mascotas es un tema... Y eso como lo ves por la frecuencia con la que mueve la cola, exactamente, ¿no? Y es muy feliz, yo estoy segura que es muy feliz. Pero además sé, por ejemplo... Y si no, le pones un buen periodicazo. Pero, por ejemplo, el grupo de La Arriba, que preside Gabriela, mi tocaya, pues han trabajado, por ejemplo, el tema de los perrijos, que yo creo que tiene que ver... Perrijos, los perros que son como hijos. Y que creo que tiene que ver con cómo hemos ido ampliando nuestra forma de ser sociales, ¿no? En ciudades, en entornos urbanos como más complejos. Entonces, bueno, yo estoy aquí en realidad como para divertirme un poco con lo que van a decir. Estoy picada con lo que acaba de decir aquí. Stefano Mieri Terán, no, Stefano Mieri, que no se nos vaya, lo tengo apuntadísimo. Siguiendo, no quiero llevar la discusión a los perrijos, pero tú también tienes un perro. Además, en la encuesta sí incorporamos una pregunta acerca de si tienes mascota. Ajá. Y ocurre que si hay una pequeña diferencia en la propensión a responder alto en bienestar. Es estadísticamente significante, mira qué pretencioso me oí. Si tienes perro, no tienes perro para ser feliz. Sí. Hicimos una regresión, un modelo econométrico. ¿Y gato y pato? No, ahí sí, no, gato y pato no incorporamos porque eso es de otro departamento. Pero lo que sí te sé decir es que resulta estadísticamente significativo. Hay una diferencia entre la probabilidad de que alguien te responda un valor más alto cuando preguntas sobre felicidad o satisfacción con la vida, en particular satisfacción con la vida, se incrementa cuando tienes una mascota. Y las tiendas de animales no están patrocinando este programa. A ver, arranco con la primera pregunta. Gabriela de la Riva, en 2006, que tuvimos una elección que nos tensó, nos polarizó, no fue grato aquel momento. Ya no quería uno hablar de política porque no sabía si uno lo iban a crucificar del lado izquierdo o del lado derecho, pero crucificado salía uno. Y yo me acuerdo haber visto un estudio tuyo, que era más bien cualitativo. Era cual y cuanti. Hiciste también encuesta, que mostraba una polarización social importante y un tercio de la población dispuesta a imaginarse metida en una revolución, ¿no? O en movimientos violentos. Esa fotografía la contrasto ahora con la encuesta que saqué el INEGI de satisfacción, que en efecto te habla de una población
pues menos polarizada, más feliz, más estable. No son comparables las preguntas, pero sí, por sensación del estado de ánimo, sí veo dos fotografías distintas. ¿Tú has dado seguimiento a aquello 2006 sí. y esto que te estoy diciendo tiene fundamento? Mira, de hecho nosotros cuando empezamos a medir ese clima social, que lo empezamos haciendo cualitativo, y aquí vamos a hablar cualitativo o cuantitativo. Cualitativo son entrevistas, pláticas, sesiones de grupo, y cuantitativo es cuando ya tienes un dato. Encuestas. Encuestas frías, aunque ya no son tan frías, le tengo que decir al INEGI. Ya estamos tratando de medir más emociones y ese es un gran paso que está dando el INEGI con esta encuesta en particular. Pero nosotros empezamos en el 94 con la crisis del 94. En ese momento, el presidente Zedillo estaba muy preocupado y nos llamó y nos dijo, quiero que me hagan un estudio para que me digan cómo se siente la gente. Tengo muchas encuestas, tengo muchos datos, pero quiero saber la carnita, cómo se siente. Y ahí fue el primero que hicimos y lo hicimos con niños, con adolescentes, con mujeres, con hombres. Ahí, por ejemplo... Esto es después de la muerte de Colosio, después de la muerte de Ruiz Massieu, después de ese año trágico, 94. Sí, justamente, y la devaluación. Claro. Que lo que pasó ahí fue que ya digamos, una crisis sexenal afectaba directamente al bolsillo. Y entonces fue muy interesante porque desde grupos con niños, que les comentaba hace un ratito, grupos con niños que los niños estaban tristes, por ejemplo, ya no recibían domingo. Entonces, cómo los niños estaban agenciándose una lanita para compensar lo que no era el domingo, rentaban el video de los Simpson, lavaban coches, en fin, todos los niveles socioeconómicos y culturales tuvieron un bajón para más abajo. Las mujeres en ese momento sí tuvieron que salir a trabajar, pero para ayudar a que hubiera comida en la casa. Ya no era para realizarse, sino para salir a ayudar al marido. La esposa del albañil, por ejemplo, empezó a hacer tacos de canasta y fue enfrente de la obra y empezó a vender tacos porque tenía que salir adelante. Entonces sí hubo un cambio importante cualitativo en el estilo de vida y en ese momento la gente estaba muy asustada y estaba muy triste. Digamos, triste, asustada y como que se le movió el tapete, con mucha incertidumbre. Luego viene la elección de Fox. En la elección de Fox se dio un clima postelectoral, porque del que tú me estás hablando es ese clima postelectoral, así se llamaba el estudio, ¿no? Y había mucha esperanza. O sea, la gente como que dijo, finalmente vamos a tener un cambio, y era como esperar a Santa Claus. Como, bueno, va a venir este cuate. Me suena tan familiar en estos días. Sí, sí, porque pues venía un cuate diferente, con botas, con otro estilo de hablar. Entonces, él había ofrecido que iba a sacar a Los Pinos y eso tenía muchas connotaciones que la gente dijo, bueno, es la solución. Entonces ahí el clima postelectoral era un clima muy optimista. Después pasamos a la del 2006, en donde se empezaron a dar primero también muchos enfrentamientos, que bueno, después de Fox también se dio, pero no tan fuerte, muchos enfrentamientos en las elecciones, antes de las elecciones, en donde empezaron a decir pues que iba a haber fraude, que habían robos, que bueno. Y después de las elecciones tuviste ese estudio en donde había mucha polarización. La gente que ganó estaba contenida y estaba muy enojada porque no podía celebrar. Era de mal gusto. No, porque todavía no se decía claro, que ya era no que... fallaban en el triunfo, sí. No decían que ya habíamos ganado, entonces no podemos celebrar. Y los que perdimos, estamos enojadísimos, porque estoy en un programa muy decente, estamos enojadísimos pues porque nos robaron la elección. Entonces era un ambiente y tú entrabas a las casas, hicimos etnografías en las casas para sentir qué pasaba en las familias y las familias, ahí había por ejemplo nuestro índice, porque tenemos varios índices de cómo sube o baja el enojo, la depresión, el entusiasmo, la energía. Bajó muchísimo la energía y subió el enojo a unos niveles peligrosos. Estos ejercicios
más etnográficos, antropológicos, psicológicos, van correspondiendo a lo que tú has ido midiendo en encuestas, en dato duro. Sí, pero antes de eso quisiera hacer una precisión en lo que decías. Creo que no son excluyentes un optimismo mayoritario en la sociedad o bienestar o felicidad con la protesta social. Estamos hablando de dos fenómenos diferentes. Piensa claramente 1 de enero de 1994. Pocos momentos en la historia de México han tenido una población tan optimista de que ya iba a ingresar al primer mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio y simultáneamente tenías la peor protesta social en el estado de Chiapas. Entonces, son dos casos muy claros de la... un estado de optimismo no te vacuna frente a una irrupción social, incluso violenta. No, porque se trata de públicos diferentes. O sea, para la protesta social no necesitas al conjunto de la población, te bastan unos cuantos miles. Incluso hay algunas teorías de movilización o de rebelión social que lo que te dicen es que las rebeliones son más proclives a ocurrir cuando las circunstancias socioeconómicas son relativamente aceptables. Porque cuando las cosas están muy mal, la gente solamente piensa en su subsistencia, no piensa en organizarse y en rebelarse. Tiene cosas mucho más elementales que atender, ¿no? Entonces, creo que sí estamos en dos ámbitos diferentes: movilización, protesta, rebelión social y el optimismo, digamos, que medimos en la encuesta. Más en las encuestas lo que medimos son predisposiciones, opiniones. La protesta social es comportamiento y, como bien dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Ahora, en relación a tu pregunta, lo que se ha visto de manera muy clara, particularmente después de los procesos electorales, es un efecto de irse con el ganador. En 2000 fue clarísimo, todos éramos panistas, por ponerlo así, ¿no? Todo mundo, tú veías los datos. Priistas, ¿no? Foxistas. No priistas. Foxistas, ¿no? Foxistas, panistas, no, tenía, incluso no voy a mencionar nombres, pero algunos colegas o estudiosos de las elecciones que decían que había un realineamiento electoral, que el PRI iba a desaparecer, porque tú veías datos de encuestas y todo mundo era simpatizante o veía con muy buenos ojos a Fox. Los niveles de aprobación eran altísimos, etcétera, etcétera. Como bien dice Gaby, cuando se polariza la elección, evidentemente ese segmento que perdió no se va con el ganador, se queda, digamos, esa fragmentación. Ahora, fue mucho más marcado en 2006 que lo que fue en 2012, pero eso tampoco es nuevo, ni siquiera es exclusivo de México. En Estados Unidos y en infinidad de países, los simpatizantes de los candidatos perdedores siempre se quedan con muy mal sabor de boca. El tema era que si había un tercio, uno de cada tres pensaba en método violento. Me acuerdo que eso fue lo que me llamó la atención. Ahora, me gustaría mucho, a ver, si Gaby me ayudan a tratar de caracterizar este fin de año, para no enredarnos ya en temporales más amplias. Fin de año del 2012, ¿no? Con los mayas diciéndonos desde lejos que vamos a la reencarnación de la era, ¿no? ¿Dónde andamos? Me voy a corte y me ayudan con esa respuesta. Quédese que nosotros seguimos en Espiral. ¿Está usted feliz? Claro. ¿Sí está feliz? Claro que sí. ¿Y qué le hace feliz en la vida? ¿Cuáles son las cosas que la hace contenta? Estar con mi familia, estar sana y pues más que nada la familia. ¿Lo económico? Pues podríamos decir que no me interesa tanto, pero claro que afecta, sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no le interesa? ¿Tiene suficiente para vivir bien? No, de hecho, no, pero me es más feliz, me es más grato estar con mi familia que el dinero. ¿Está usted feliz? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está contenta con su vida? Sí, bastante. Bastante. ¿Qué tanto es bastante? De 1 a 10, ¿cómo calificaría su estado de satisfacción con la vida? 10. 10. 10. Muy contenta, ¿no? Demasiado contenta. Okay. ¿Cuáles son las cosas que la hace contenta? Mi hijo es lo más sagrado que tengo. Ok. Esa es su familia. Sí, definitivamente la familia es lo más importante. La parte económica, el trabajo, ¿está contenta con esto? Pues no le tomo la importancia de vida.
siempre y cuando uno tenga un plato de comida y salud, es lo principal, que siempre uno tiene que dar gracias cada día con lo que uno tiene. Y obviamente no conformarse, pero tratar de luchar, ¿no? Cada día. Pues regresamos para hablar del estado de ánimo en el que andamos los mexicanos. Gaby, hay un tema que a mí me inquieta. Cuando yo veo encuestas como el Latinobarómetro, la ENCUP y tantas otras, el interés del mexicano en la política, por lo menos el interés confesado, es muy poco. 8 cada 10 dicen, a mí no me interesa la política. Y sin embargo, cada que hablamos de estados de ánimo, lo hacemos con respecto a elecciones. Entonces, yo sí quiero preguntar, ¿por qué medimos el estado de ánimo tan relacionado con el poder? Yo lo hice con la pregunta con la que abrí esta discusión. A ver, yo creo que tiene que ver mucho, claro, aquí ya me corregirán si estoy mintiendo, pero yo creo que tiene que ver mucho con que las elecciones sí nos ponen en una situación de decisión. La situación de decisión también nos pone en una situación de afirmación frente a donde estamos parados, ¿no? Cuando las elecciones en México durante tanto tiempo en realidad eran solo trámite, pues tampoco nos cuestionaba mayor cosa, ¿no? Finalmente, pues, participabas o no participabas, no pasaba mucho. Pero en el momento en el que tú ya sientes que es una voz que importa, ¿no? Es decir, el hecho de que yo vaya a votar sí puede tener un impacto real, ¿no? Es decir, sí puede cambiar la elección, pues ya me obliga a de repente decir, híjole, la decisión que yo vaya a tomar ya importa, pues, ¿no? Ya tengo que pensar un poquito por dónde va, ya empiezo a cuestionar. Y hay algunas cosas que siempre son... ¿A cuestionar al candidato, a cuestionarme a mí cuestionarme con respecto al candidato? Yo estoy seguro que es a cuestionarme a mí, a cuestionarme yo como individuo. Todavía nos cuesta mucho trabajo el cuestionar al candidato como un ente que va a tomar decisiones. Y no, soy yo. ¿Cuánto tengo yo que ver con ese señor? Y yo cómo estoy parado frente a ello, y yo cómo reacciono con mi colectividad de pronto muy inmediata, más cómo me identifico o nos identificamos frente a la decisión que vamos a tomar. Lo que decía Gabriela hace rato en las elecciones anteriores, es decir, yo me sentí agraviada en las elecciones del 2006. Los candidatos importaron, pero me importaba más la forma como mis cercanos me agredían o no me agredían, o se paraban de la mesa porque estaban enojados. Me importaba mucho más eso. O sea, mi polarización más que por el candidato, aunque por supuesto está relacionado, tiene que ver con mi inmediato. Y si mi inmediato de pronto me ve feo, me habla mal, tiene que ver también con nuestra poca cultura de debate real. Somos más una cultura de oratoria que de debate. Y entonces si el de junto... Gestual, ¿no? No me veas feo, no me desprecies. No me hables de frente, porque eso no está bien. Y entonces si yo de repente te volteo y te digo, no estoy de acuerdo, oye, ya te enojaste, ya te paraste. Entonces creo que más bien nos ha exhibido a nosotros, ¿no? Y ahora yo tengo, y ahorita lo platicaremos más, pero yo tengo mis dudas de, por ejemplo, en el momento en el que nos encontramos ahorita, tal vez, y ya ahorita nos lo dirá Gerardo, pero tal vez estemos como en un momento de más tranquilidad o felicidad o lo que sea, pero yo creo que más bien las conversaciones de los diferentes, los disensos, están un poquito apagados. Estamos ahorita como en un momento de una especie como de apabullamiento, no sé cómo llamarle, del consenso, del acuerdo, de que todo va un poquito mejor, pero eso no hace desaparecer los disensos, eso no hace desaparecer los enojos. Entonces, tal vez si a la hora que tú me preguntas cómo estás, pues yo te puedo decir bien, porque otra vez me mido con respecto a mí y un poco como en mi entorno, y digo, pues estoy bien. Pero creo que lo que estamos empezando a ver es una especie de pequeño malestar ¿y las voces de los diferentes dónde están quedando? Y creo que estamos ahorita en ese momento, ¿no? ¿Dónde estamos? A partir de la encuesta del INEGI, ¿dónde estamos? Quiero tomar la relación que planteaste entre estos asuntos políticos y el bienestar. Si la política no importa y la obsesión por medir los tiempos políticos, pues en algún lugar anda mal, pero fíjense, no sé por dónde va el asunto. Que en esta encuesta sobre bienestar subjetivo que levantamos, metimos alguna pregunta para ver si qué personas estaban teniendo un especial interés en la política. Y ocurre que si yo tomo el conjunto de esas personas y veo su promedio de satisfacción con la vida, es menor que el del resto. A ver, despacio. ¿Los menos satisfechos con la vida están más interesados en la política? No los menos satisfechos. Los interesados en la política están en promedio menos satisfechos con la vida que el promedio nacional.
Ese tal vez sea un tema para análisis psicológico. Ahora, tráiganos algo de beber, ya nos deprimimos. Ahora, eso puede explicar algunas cosas, pero realmente... eres un bicho raro interesado en la política probablemente porque te das un nivel de insatisfacción mayor. La relación causal no te sé decir en qué sentido. Pero hay correlación. No, tal vez estás más consciente de algunas cosas y por eso estás menos satisfecho. Tal vez estás en eso porque ya estabas menos satisfecho. No sé. Es un tema que hay que analizar. El dato está ahí para que se estudie. Ahora, ¿qué tenemos en esta encuesta? ¿No? Es una encuesta que levantamos en cerca de 11,000 hogares. En México, una persona por hogar, elegida de manera aleatoria. Estamos hablando de toda la población de México. Es una encuesta con la que solamente podemos ver qué pasa en el país en su conjunto. No me alcanza para ver qué pasa en un estado o en otro. Sin embargo, me permite ver varios resultados. Por ejemplo, que en promedio tenemos en una escala de 0 a 10 una satisfacción con la vida de 8 y felicidad de 8.4. Esos son promedios. Que no está mal, ¿no? Si el niño llega con 8 de calificación... Sí, bueno, y con 8.4... pero creo que no es la lógica que debe aplicar en este caso, porque, digamos, nosotros como seres humanos estamos diseñados evolutivamente para que nos guste nuestra vida. De otra manera... nadie respondería 5. 4, sí 0. Hay quien responde eso, pero son minoría. Fíjate, tenemos un 4.8% que me respondió entre 0 y 4. Estamos hablando ya alrededor de 3.4 millones de personas. Entre 5 o 6 hubo casi 12% que respondió eso, que son 8.4 millones de personas. Entre 7 u 8, lo que llamamos moderadamente satisfecho, tenemos 25.5 millones de personas. Y que me respondieron 9 o 10, o sea que están... ¿Cuánto? Tenemos 33.5 de un conjunto de... Este es un universo que va de 18 a 70. Me gustaría conocerlos mejor. Sí. Esos que están muy felices, ¿quiénes son? ¿Tienes edad? ¿Tienes estrato social? ¿Tienes sexo? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y la pregunta de la que nos estás hablando ahorita, ¿cuál fue? Satisfacción con la vida. ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida? ¿Qué tan satisfecho estás con tu vida de 0 a 10? Ahora, ¿el más feliz quién es? ¿El más satisfecho quién es? De esta mesa. Pues es un hombre, es una mujer, es un joven, es una adulta. Vive en el norte, nivel socioeconómico más alto y más joven. Norte o sur, no sé, porque mi encuesta no me permite ver por áreas geográficas, pero lo que sí te puedo decir es que entre hombres y mujeres no encontramos diferencias. Sí encontramos diferencias entre jóvenes y no tan jóvenes. ¿Quiénes están más felices? Los más jóvenes. En promedio. En promedio, que también la distribución ahí está muy interesante. Más jóvenes 17 años, más jóvenes 25 años. Más jóvenes entre 18 y 25 años. Están más felices. Pero hay una relación ahí muy interesante en forma de U, que es muy tenue en el caso de México, pero se presenta también en otros países, donde tienes las personas más jóvenes con un nivel de satisfacción más alto y de felicidad también más alto que el de las que estamos alrededor de los 45. Y los que estamos alrededor de los 45 estamos un poco más abajo de los que están alrededor de los 70. O sea, va a mejorar. Estamos en el la felicidad en el camino. Estamos en el bachecito. Se ve luz al final. Se ve luz en el túnel. O sea, venimos de la felicidad y vamos a la felicidad. Y tenemos una serie de otros elementos ahí. Por supuesto, de repente tú ves que alguien tiene todo para darte una respuesta muy alta y ves que tiene una respuesta muy baja y ves qué pasó. Se le murió alguien recientemente que también metimos ese tipo de controles ahí, ¿no? O tiene alguien enfermo en su casa. Yo creo que ayúdame un poco a entender quiénes son esos satisfechos, menos satisfechos. Bueno, el INEGI coincide con el tracking que nosotros tenemos y lo que hemos hecho. También depende mucho de qué preguntas haces para llegar a ese nivel, bueno, a ese número final. Porque, por ejemplo, ahorita estábamos diciendo, bueno, tu encuesta dice, para la gente que no es experta, dices, pues los mexicanos andamos en 8 punto algo. Yo te diría, bueno, yo acabo de hacer una que si lo bajamos a números andamos como en 4 o 5. Sobre 10. Sí. Entonces, pero hay que ver qué se pregunta. Que se preguntó muchas preguntas. Hay una batería de 28 preguntas que luego se combinan. Es una fórmula matemática que se usa en otros países. Y el resultado es ese. Lo interesante es lo que está atrás y lo que se pregunta. Por ejemplo, podemos hablar desde psicólogos que han dicho, bueno, ¿en dónde está la felicidad? En el ser o en el tener. Luego diferencias en donde dicen, bueno, ¿por qué salió tan alto
un país como India, cuando están muy mal o se ven muy mal, pero ellos se sienten mejor porque están más en la onda y en la filosofía del ser más que del tener. Hay culturas, hay países que van más en el mientras yo tengo más, yo voy a decir que soy más feliz. Bueno, no que echar mucho rollo, pero yo decía mucho las preguntas. En cualitativo, por ejemplo, y ya en cuantitativo, te funciona diferente si te pregunto directamente, porque a ti te enseñaron a decir que tú estás bien. Tú estás muy contento. No, y si no te contesto bien, capaz que me preguntas por qué y no sé responderte. Mejor no, yo mejor te respondo bien para que no me hagan la siguiente pregunta. Pero si yo te digo a ti, oye, ¿cómo está tu relación de pareja? Socialmente aceptado. Tú me vas a decir, mira, bastante bien, diría. Bueno, sus alzas y sus bajas. ¿Cuántos testigos habría en tu pregunta? Sus alzas y sus bajas. O sea, pero de entrada tú contestas, estoy bien. ¿Cuánto calificas? No, pues un 8. Ah, ok. ¿Cómo están las parejas? Vete proyectivo. Pero te detengo ahí. La pregunta que hace el INEGI, que obtiene más alto nivel de satisfacción, es vida familiar. Sí. Cuando preguntas a quién le tienes más confianza en México, a la familia. Eso sí. Pero estás sugiriendo que podría ser una respuesta convencional. Incluso si tú ves los datos de los 16 ámbitos donde preguntan satisfacción, economía, el país, la familia, etcétera, etcétera, de los 16, solo en 5 está por encima de este promedio de 8, que son los de familia. En todos los demás... Familia, autonomía, salud, vida afectiva, apariencia, sí. Ya está llegando. Y de ahí todo está por abajo del promedio. A mí me hubiera gustado que el INEGI hubiera hecho una cosa más sofisticada, de que el índice ponderara, digamos, el peso de cada atributo. Aquí lo que me sugiere es que si va a ser consistente este porcentaje de mucha gente satisfecha con este nivel de 8%, es que el peso de la vida familiar tiene que ser muy, muy alto para poderme dar este resultado de 8 en promedio. Es muy importante el peso de la vida familiar. Sí, pero además, pero incluso... Si tú eres feliz y tienes... A mí me parece un tema, me parece preocupante, porque eso lo que significa es, si yo estoy muy satisfecho con mi familia y con mi entorno inmediato y demás, que es lo que mejor valoro, que sí, porque es lo que me da certeza, tranquilidad, es como mi safety net, es mi red de protección que me permite no caerme absolutamente, significa que todo lo demás está deslavado. Es decir, mi pertenencia, y volvemos al tema de los jóvenes, mi pertenencia se vuelve muy inmediata, se vuelve a mi familia o a mis cuates o a mi entorno muy inmediato, porque lo otro no lo puedo aprender y está deslavado. Es muy tradicional. Y eso es muy preocupante, porque eso es preocupante. Claro, entonces, claro. en lo único en lo que yo confío es en la familia, que la familia me puede caer gorda y puedo no soportar a mis papás o a mis primos o lo que sea, pero tengo la sensación que es el único espacio que no me va a traicionar del todo. Entonces, de ahí sí me agarro y es en el que yo confío. Pero todo lo demás, es decir, la esfera pública, que la esfera pública implica un otro con el que no tengo yo esa relación de consanguinidad, esa sí desconfío. Y por lo tanto, ahí sí ya estamos hablando de otro asunto. Es decir, yo puedo estar muy contento conmigo, yo mime conmigo, pero no estoy tan contento yo mime país, yo mime lo que sigue. Bueno, mira la calificación de país, a mí me Exacto, cuando es espacio público, el país, sí se ve valores muy bajos. Cuando se ve espacio privado, autonomía, apariencia, vida familiar, se ven valores positivos. Sí hay hoy a lo mejor siempre, eso no lo sé en México, un aprecio particular para estar bien con lo privado. ¿O será que es lo único que tienes, Ricardo? Es que yo es lo que no sé. No sé si es porque me termino aferrando a lo que sí tengo y que me da tranquilidad, que es mi familia, que es lo cercano, y es como es lo único que tengo, que me da tranquilidad, lo valoro más, porque, a ver, que país salga tan abajo, a mí me parece... Ahora, trabajo es 6.8, ¿no? No, pero bueno, en relación, con todo lo demás, está muy por abajo del promedio. Sale más abajo. A ver, es relativo. El tema de apariencia a mí me impresiona. Sí, a mí también. No, porque... pues estamos bien guapos todos, ¿no? Claro, o sea, a ver, hay más. mucha satisfacción. Y yo nomás quiero saber, porque, digamos, ni modo, es satisfacción subjetiva, o los espejos son buenísimos en este país, ¿no? O no nos atrevemos a ser sinceros con ciertos temas, o la experiencia de obesidad no está enfrente. No lo sé, pero sí, perdón que les deje esta pregunta y me voy a corte.
sin ningún ánimo de inhibir. Ya no lo dejaste contestar. Nos vamos al corte. Sin ningún ánimo de inhibir la cena del próximo 24 de diciembre. Regresamos. ¿Cómo calificaría su estado de ánimo en general? ¿Está bueno? ¿Está malo? ¿Más o menos? ¿Cómo calificaría su estado de ánimo? Regular, más o menos. Fallecieron 2 hermanos, mis hijos están en tratamientos, no puedo trabajar por esa situación. Pues la actitud, creo que la tomamos por nuestra familia, porque si uno no tiene buena actitud, la familia tampoco va a estar bien. ¿Está usted contenta con su vida? ¿Con mi vida? Pues sí. ¿Muy contenta? ¿Algo contenta? ¿No tan contenta? ¿Cómo calificaría? Pues medio contenta. ¿Por qué medio? ¿Qué son las cosas que no la hacen tan contenta? La situación que vivimos, que no alcanza el dinero, problemas familiares, cosas. ¿Y cuáles son las cosas que le dan felicidad en la vida? Serían muchas cosas, ¿no? Mucho. ¿Cómo te diré? Pues estar bien de salud, y que mis hijos estén bien en lo general. Estamos de vuelta en Espiral hablando de nuestro estado de ánimo. Y bueno, Gabriela Marketing ponía el punto sobre la I cuando decía, curioso que hay con mucho aprecio hacia lo privado y al mismo tiempo enojo o insatisfacción con lo público. ¿Cómo le llevan ustedes eso? Porque en efecto, si uno ve los valores en la tabla, salud está bien, el país está mal. Sin duda. Y bien o mal siempre es relativo, ¿no? Digamos, aquí no hay calificación aprobatoria, pero lo que esperamos es que, lo que sabemos es que mientras más alto, mejor, desde el punto de vista de la percepción de la gente. Entonces, las personas cuando nos responden en la encuesta no están con su calculadora viendo que les chequen los números exactamente. Por eso, de repente, tenemos que el promedio de 8 está por encima de casi todos los aspectos particulares que planteamos, aunque hay que reconocer que no son todos los aspectos sobre los cuales pudimos haber preguntado, ¿no? Si quisiéramos hacer llegar a una conclusión a partir de esto que vemos, es que sí, parece ser que las personas están dando más peso a las cuestiones de carácter relacional, ¿verdad? Y personal, que las cuestiones de familia, apariencia, las cuestiones trabajo, material, vida familiar, autonomía, salud, vida afectiva, que son las mejor calificadas en relación con las que salen peor calificadas, que son situación económica, país, tiempo disponible, educación, vivienda, vecindario. Entonces, suena bastante razonable cuando vemos que la gente no está satisfecha o está lo menos satisfecha relativamente con situación económica. Es también una cosa interesante ver que lo segundo es país. Sería muy interesante que en una siguiente encuesta pudiéramos indagar qué aspectos del país son los que más te gustan y los que menos. Eso no lo hicimos en este caso, creo que es una tarea pendiente para más adelante. Pero creo que si le entramos a caracterizar las personas que están más arriba del promedio, las que están más abajo del promedio, podemos explotar mejor esta información. Porque realmente, digamos, que te respondan, tengas un cierto promedio, es un dato, es una anécdota, es una cosa interesante que está ahí, pero lo interesante es saber qué es lo que tienen en común las personas que responden más alto y las personas que responden más bajo. Y entonces, nosotros podemos ver, por ejemplo, que las personas que responden más bajo son las personas que tienen a alguien con problemas de adicciones en su hogar. Adicciones, ¿no? La droga es algo que lastima mucho a la alcoholismo te jala abajo del promedio. Si reportan otro tipo de adicciones a otras drogas, es aún más abajo del promedio. Estamos hablando, por ejemplo, de discriminación. Las personas que reportan haber sufrido algún tipo de discriminación por cualquier razón, también están significativamente por abajo del promedio, las que no están algo por encima. Cuestiones, por ejemplo, de si estás en una situación económica mejor que la de tus padres, la del hogar donde creciste, vas a estar por encima del promedio. Si estás en una situación económica peor que la de tus padres, incluso igual que la de tus padres, estás por debajo del promedio. Si estás en una situación económica peor que la de tus padres, estás claramente por debajo del promedio. Si has recibido algún tipo de reconocimiento en tu trabajo o en tu casa por hacer bien lo que tienes que hacer, estás por encima del promedio.
quienes declaran no haber recibido reconocimiento están claramente por debajo del promedio. Si eres una persona saludable, estás por encima del promedio, si no, claramente por debajo. Y quienes están por debajo, puedes tener algún pariente enfermo o algún amigo enfermo, pero lo que más pega es cuando tienes enfermo con enfermedad grave a un hijo. Claro. Igual cuando se muere alguien en la familia, lo más grave es que se muera un hijo, y eso lo vemos muy claramente en la encuesta. Y por otro lado, si tienes todo muy saludable en tu hogar, también tienes que estar por encima del promedio. La situación económica. Si no necesitas ser rico, pero si tan solo no necesitaste que alguien te ayudara a completar para el gasto, estás por encima del promedio. Si requeriste que alguien te ayudara para completar para el gasto, estás claramente por debajo del promedio. Igual que si perdiste tu trabajo, que si perdiste tu cosecha, o alguna otra situación económica de choque negativo. En seguridad pública. ¿Tienen alguna cosa con respecto a la religión? Sí, señor. ¿Más cerca o más lejos de la religión? Religión, las personas no religiosas están poquito por debajo de las que son religiosas, y estas están ligeramente por debajo de quienes promueven activamente su fe. O sea, mientras más fe, más feliz. Mientras más la promuevas. Mientras más involucrado estés en la promoción de tu fe. ¿Promoción o práctica? En la promoción de la fe es la pregunta, tal como la pusimos. ¿No? O sea, que van y quieren convencer a otras personas. Okay. Hay un gradiente positivo. Entonces, déjame para abrir la discusión porque nos quedan tengo varias cosas ahí. Es el último bloque. Seguridad pública y dinámica familiar, quiero comentarles más adelante. Bueno. Si quieres, suéltala muy rápido y ya le pasamos. Ok. Seguridad pública, si tienes un pariente detenido o en la cárcel, estás por debajo del promedio. Si sufriste alguna amenaza, estás más por debajo del promedio. Si sufriste una agresión física, estás más por debajo del promedio. Pero si sufriste una agresión física de parte de un extraño, pero si la agresión física la sufriste de parte de alguien con quien cohabitas, estás hasta en la lona. No, pues, a ver, reacciones. Creo que ¿de qué está hecha la felicidad? Ya podríamos escribir un libro. A ver, yo muy rápido, porque en realidad yo tengo más bien preguntas, porque nada más de escucharte, Gerardo, a ver, lo que me preocupa muchísimo, lo que estoy oyendo, es decir, a ver, país, vivienda, vecindad, educación, está hasta abajo. Significa que el otro, la otredad, no puedo con ella. No estoy satisfecho con ella, estoy satisfecho con mi entorno muy inmediato. Que vecindad y vivienda esté muy abajo significa que de veras no... Que además tiene que ver con la ENCUP, con la encuesta también que se hace, que también te da los mismos resultados. Es decir, no puedo con el otro, puedo con mi entorno muy inmediato. Tan no puedo con el otro y mi entorno inmediato es importante que si la agresión la recibo de uno cercano a mí, es muchísimo peor que si viene de alguien de fuera. Es decir, porque me rompes mi única esfera de certeza, que es la esfera privada. Y a mí eso me preocupa enormemente, porque significa que es un país que está sobre la base de esferas privadas, pero no de esferas públicas. Entonces, ¿cómo vas a salir adelante? Exactamente. Bueno, a ver, ahorita que te estaba oyendo hablar, no me quiero ir sin decir algo. Yo creo que el INEGI, para mí, para muchos de mis colegas y gente que no es experta, antes era una institución muy lejana, de un montón de viejitos que hablaban, hacían números, hacían cosas exóticas. Y además vivían en Aguascalientes. Extravagantes. Pero que me perdonen los hidrocaños. Yo creo que la información no bajaba a la gente de a pie, no bajaba a todos Y nosotros. esto sí es un dato Y es útil, un ¿no? ejercicio... Te estás paseando en el metro cuando oyes estos datos. No, es un ejercicio muy interesante. Por primera vez siento que de veras están, por ejemplo, tratando de medir emociones. Tienen preguntas muy cotidianas, como cómo dormiste anoche, cómo te llevas con tus vecinos, un montón de cosas que te ayudan realmente a ver qué hay atrás del número frío. Porque el número frío yo, por ejemplo, yo lo cuestiono. Si lo hacemos como en el colegio, bueno, estamos en 8 punto y pico, no me checa, pero eso creo que es secundario. Ahorita que estábamos hablando de la apariencia, por ejemplo. Tú tienes buen conocimiento de lo que se está vendiendo en el mercado, de las marcas. Sí. Y comentabas en corte que, curiosamente, estabas muy contentos con la apariencia y al mismo tiempo se vende un mundo de productos vinculados con la apariencia. A lo mejor estamos muy contentos porque tenemos muchos productos. No lo sé, a ver. Mira, yo creo que
no me creo que estemos tan contentos con la apariencia, en general los mexicanos. El tinte para el pelo, ¿se vende mucho? El tinte para el pelo, queremos ser güeros, todos queremos ser güeros, quitarnos el pelo negro, queremos ser más flacos, queremos pesar menos. Si tú haces una encuesta y dices cuánto pesas y cuánto te gustaría pesar, yo creo que el 90% le gustaría pesar menos. No incluyo a los anoréxicos, pero bueno, nos gustaría pesar menos, nos gustaría ser más altos, sin panza, sin lonja. ¿Cuánto se venden fajas? Productos milagrosos. Cirugía, ¿no? Bueno, creo que México es uno de los lugares donde más hay, ¿no? Después de Venezuela y Brasil, está México. De cirugías plásticas. Entonces, de cirugías plásticas y de maquillajes. Eso sí, más kilos de maquillaje se venden aquí en México. Y todo eso yo creo que está orientado a vernos mejor de lo que realmente nos sentimos. ¿Por qué respondimos que la apariencia estamos satisfechos? Pero creo que parte de la clave está en distinguir claramente entre lo que es opinión, percepción y lo que es comportamiento, lo que la gente hace, ¿no? Distinguir realmente lo que la gente piensa, lo que dice que va a hacer o lo que le gusta y lo que finalmente acaba haciendo. Y yo creo que hay que pedirle al INEGI que también nos dé algunos datos sobre comportamiento, no nada más sobre lo que percibe, a ver qué son las cosas que hace, qué hábitos tiene, porque nos van a ayudar precisamente a entender estas partes, ¿no? Sí. El gusto con tu apariencia, una cosa es que pero estás satisfecho con tu apariencia o no estás satisfecho con tu apariencia. Y la otra es, ¿estarías dispuesto a hacerte una cirugía plástica? ¿Estarías dispuesto a cambiarte el color de tu pelo? ¿Estarías dispuesto a ponerte a hacer ejercicio para disminuir? Son preguntas muy diferentes. Cuando te ves en el espejo, metes la panza. Sí, claro. ¿No? Me quedan 5 minutos y quisiera dedicárselos a una última pregunta. Y ni modo, regreso un poco al tema de los momentos políticos en este país. En 2006 se instala una narrativa, le voy a simplificar, no puedo hacerlo de otra manera con tan poco tiempo, donde en México había plebeyos y oligarcas, ¿no? Y sí se instala un asunto de aquí hay privilegiados y jodidos, ¿no? Y eso tensa, estaba muy presente en el asunto. Y luego esta discusión se fue polarizando más, tensando más con los muertos y con la violencia en ciertas regiones. Y sí vivimos 6 años de mucha tensión. Yo traigo, y que desde luego pues, se encuesta de una sola persona, pues, la sensación de que estamos ahora con enorme necesidad de una narrativa de acercamiento, de unión, de unidad, de cosas. ¿Estoy equivocado o traen ustedes esa misma percepción? Y ni modo, tengo nada más 4 encuestados en esta mesa. Pero a partir de sus conocimientos, ¿no llegó un momento en donde pareciera que el país necesita empujar hacia algo lejos de la distancia, de la ruptura? Definitivamente, México está cayendo en una narrativa perdedora, en una narrativa mediocre, en una narrativa en donde tenemos que cantar, sí se puede meter el penalti, porque no tenemos la fuerza de decir, chingados, sí se puede, sí lo voy a meter, o sea, se lo voy a meter. Ya la frasecita de sí se puede. Entonces, yo creo que estamos en una narrativa y ahí cuando ves que lo único que califico alto es la familia que me está protegiendo, pero cuando salgo al mundo a pelear, a competir, yo creo que nos urge cambiar la narrativa país, porque si no nos estamos metiendo en una bola de nieve en donde cada vez vamos a ser más perdedores, más mediocres, a conformarnos con lo que tenemos y que sea lo que la Virgen quiera. Sí. En esta discusión. Yo creo que sí hay, sobre todo en ciertos círculos, una tendencia a ver las cosas particularmente oscuras. Ciertamente hay tremendos contrastes y hay asuntos muy tristes y que es necesario cambiar en la realidad nacional. O sea, pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación, en fin, hay una cantidad de vicios que hay que arreglar. Pero a mí me llama mucho la atención que cuando sacamos alguna cifra que implica una llamada de atención en cuanto a un problema grave, que es un número grande, eso no es cuestionado. Cuando sale alguna cifra que refleja alguna cosa que muestra que no estamos tan mal, inmediatamente es muy cuestionado. Los cangrejos. ¿No? Entonces, el 8, por ejemplo, de situación con la vida, es un 8 que tenemos, que encontramos en esta encuesta, que se encontró en 5 levantamientos consecutivos, 6 levantamientos consecutivos de la encuesta mundial de valores, alrededor de 8,
que la Universidad de Monterrey encuentra un resultado también de 8. Con los números de ustedes. Mitofsky hizo un levantamiento menos también 8. Entonces, estamos hablando de 8.1, 8.2, 7.9. Entonces, digamos, hay consistencia detrás de eso. Es interesante que entonces veamos que hay una realidad que nos está diciendo eso y que veamos qué hay detrás. Jorge. Creo que ahorita, además, el cambio de sexenio lo que ha generado son expectativas positivas en el sentido de que se abre una ventana de oportunidad para cambiar muchas cosas. Lo que sí era una realidad es la insatisfacción con el statu quo. Entonces, el simple hecho de la alternancia creo que es algo que abre esta ventana de oportunidad. Ahora, naturalmente que vamos a ver hacia dónde vamos, ¿no? Existe este desánimo del que habla Gaby, y ahí yo creo que es un poco como el huevo o la gallina. ¿Hasta qué punto este desánimo es simplemente una percepción realista de cómo es la vida? O sea, por más optimista que diga yo, es que yo soy hijo de obrero y me quiero hacer rico. Y tú ves simplemente cómo está la estructura económica en este país y eso verdaderamente no hay otra forma de estar más que desanimado. Ahí creo que la parte importante son las reformas institucionales. Que el gobierno, el nuevo gobierno o los siguientes sexenios, las reglas estén muy claros y que el piso esté parejo. Porque en la medida en que el piso no está parejo, y digo, ahorita no entramos en eso. La expectativa es más baja. Mientras se perciba toda esta desigualdad de que no todos tenemos las mismas oportunidades y el acceso a ellas, pues el desánimo va a perder. Cierro muy rápido diciendo, a ver, a mí lo que me preocupa un poco de lo que estás diciendo ahorita, Jorge, es cierto, ya hay un nuevo gobierno y hay como la expectativa, la misma que teníamos hace 12 años, también teníamos o todavía más, ahí teníamos una enorme expectativa. Pero en la medida en la que nuestra implicación con lo público sea tan baja, la expectativa termina siendo una expectativa más de que algo mágico va a pasar, porque no estoy yo colaborando en la construcción, digamos, o no me siento parte de la construcción de lo público, del país, y por lo tanto, si de aquí a 6 meses mágicamente no cambió todo, y entonces hay menos inseguridad y no sé qué, entonces va otra vez para abajo, y entonces vamos a tener en 6 años o en 12 años otra vez otra vez vamos a cambiar. Es decir, porque a mí lo que me preocupa, insisto mucho, es nuestra poca implicación con lo público. Entonces, claro, mi expectativa va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Ya no me van a asaltar, o ya no va a haber narco, o ya no me van a matar, o ya no me van a hacer una serie de cosas. Como eso no va a suceder, porque eso no se quita por decreto, entonces me preocupa mucho que en unos meses más pues vamos a decir, no, pues esto tampoco funcionó. Entonces me voy a seguir encerrando aún más en mi esfera privada, que es mi familia, mi entorno muy inmediato, y va a venir otra vez, digamos, en unos años más. Creo que ahí estamos. Y bueno, es algo que tendremos que analizar. ¿No estaría mal traerlos de vez en vez a este programa para ir midiendo cómo cambian los ánimos? No saben cómo les agradezco la inteligencia puesta en esta mesa, en los argumentos, la experiencia. Y usted, bueno, pues si está satisfecho con la vida, insatisfecho, feliz, infeliz, escéptico, no importa cómo esté, pásenla muy bien en esta cena de Navidad. Que sea muy buen año el próximo. Nos vemos próximo miércoles, 9:30, 11 TV, México. Gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.